Eh, Hoy es 14 de septiembre. 15. Bueno, empiezan a ver. 14 de septiembre estamos en Villa Clara, Entre Ríos, entrevistando al señor Abraham Yester. Los entrevistadores son Urida Iskovich, Maya Nostali, Federico Nemetsky y la filmadora es Mariana Eskenazi. Bueno, para comenzar, ¿podría presentarse? ¿Cómo no? Me llamo Abraham Yester, soy nativo de Villa Clara, tengo 71 años, profesión farmacéutico, y estoy radicado en esta localidad desde hace 44 años, o sea, desde el 5 de septiembre de 1956, donde ejerzo mi profesión y al mismo tiempo realizo otras actividades que son de carácter cultural, Por ejemplo, literarias. Soy escritor, poeta, periodista, sí. conductor de programas de radio. ¿Cómo la radio acá? La radio es una FM de Sí. poco alcance, tiene 40 kilómetros de alcance, pero también tengo un flash informativo con Radio Nacional Gualeguaychú, LRA 42, Radio Nacional Sí. Gualeguaychú. ¿Y cómo se manejan los medios acá? Por ejemplo, el diario. ¿Cómo llega? El diario viene desde la ciudad de Villaguay a través de transporte de colectivos. Sí. Es un diario que sale de lunes a viernes, a sábados, perdón. Yo soy corresponsal de ese diario hace 40 años y periodista del mismo. Sí. Y además tengo la corresponsalía del Mundo Israelita de Buenos Aires. Por ejemplo, ¿qué noticias cubre? Todo el espectro de noticias locales, departamentales, provinciales, nacionales y noticias culturales, porque tiene espacios, según los días de la semana, tiene espacios dedicados a la computación, Sí. a finanzas, a noticias de origen cultural, de origen histórico, Sí. y todo lo que es aconteceres deportivos o todo lo que se refiere a actos u obras de gobierno, tanto de la nación como de la provincia. Usted cuando se presentó nos dijo que usted era un nativo. ¿Por qué nativo? Porque nativo quiere decir que nace en el lugar. Sí. Es distinto el indígena. El indígena desciende del indio, o sea, el habitante autóctono originario del lugar desde los ancestros. Y nativo es cualquiera que ve la luz en el lugar donde vive. Sí. ¿Podría contarnos un poco de su familia? Bueno, mi familia, ya le dije que mi abuelo vino de Rusia en el año 1890, solo, a través de la empresa de colonización Jewish Colonization Association, del barón de Hirsch, Sí. y se radicó en una colonia que se llama Feinberg, Sí. en castellano Espindra. Y luego de 4 años de estar acá trabajando la tierra, mandó los pasajes de llamada, con los cuales trajo a mi abuela, y a mi padre y a una hermana mayor. Sí. Se radicaron luego en un campo ya en forma permanente, en Colonia Barón Ginsburg, número 5, y ahí vivieron hasta que físicamente desaparecieron. Sí. Mi padre continuó en ese establecimiento de campo hasta el año 1952. Sí. Y luego mi familia se trasladó a Concepción del Uruguay, porque al obtener el título de farmacéutico yo me radiqué en Concepción del Uruguay para ejercer mi profesión. ¿Y cómo se contactó su abuelo con el barón Hirsch o con la empresa de barón? Y bueno, eso era en Rusia, que había un movimiento, el Bund, y otro movimiento que había para recolectar gente que Sí. quisiera trasladarse a la América, a Argentina. Sí. Y no solamente vino él, sino que vino un primo, hermano de él, que se radicó en Mendoza, ¿Y por qué? y otro que se radicaron Sí. en Buenos Aires. ¿Y sabe por qué eligieron Argentina? Y eso porque fue una disposición de la organización de la misma Jewish. Sí, pues por ejemplo nunca le comentó si tenía la intención de ir a otro lugar. No, jamás. Siempre se decidió por venir directamente para acá. Sí. Ahora, él, cuando llegó a la frontera de Polonia con Alemania, tuvo que huir de la policía fronteriza. Sí. Y bueno, y fueron detenidos por la policía fronteriza alemana Sí. y alojados en un galpón hasta que fueron trasladados a Hamburgo,
y desde el puerto de Hamburgo partió el barco que los trajo a la Argentina. ¿Qué tuvieron que hacer cuando los detenieron? Cuando ¿Cómo? los detuvieron, ¿qué sucedió? ¿Cómo No pasó, bueno, los detuvieron porque ganaron la frontera en forma ilegal. Sí. Y mi abuelo llevaba el pasaporte adentro de las botas y tuvo que arrojar las botas para poder huir de la policía polaca. Entonces, cuando la policía alemana los reunió a todos los cientos de inmigrantes, una señora le gritó: don José, yo tengo las botas suyas en mis manos. Y mi abuelo se desmayó porque adentro estaba el pasaporte. Sí, conoces algo. Usted sabe lo que es. ¿Y cuál era la situación de Rusia en esa época? Terrible. Ellos vivían en la famosa Belz, que hay la canción Mi Pueblito Belz, que era la provincia de Besarabia. Sí. Y bueno, era una situación desastrosa, económicamente estaban mal, era muy duro los inviernos, muy crudos, tal es así que dormían sobre cueros de ovejas, sobre la estufa que le decían ellos, que servía al mismo tiempo de horno y de cocina. Y aparte que llegó un momento que la situación económica era muy, muy extrema y tenían miedo por los terribles pogroms que cometían los cosacos sobre todo. Sí. Entonces se presentó esta oportunidad, fue un delegado de la organización del Barón de Hirsch y recorría los distintos poblados y reunió ese grupo de gente que estuvo dispuesto a partir, Sí. con los puestos nomás. ¿Tenían siempre iban a Argentina, también no los mandaba a Israel o nunca estaba eso? Bueno, Israel mandó gente a Israel, Sí. a Brasil también, Sí. y a Estados Unidos y Canadá. Tal es así que hay familiares de parte de mi madre que están, no sé si viven todavía en Canadá y otros en Estados Unidos. Sí. Pero de parte de mi abuelo, el único familiar, que yo les vuelvo a repetir, es un primo hermano que se radicó en Mendoza Ujú. y se dedicó al cultivo de la vid. Ahí. ¿Tenía la posibilidad de elegir si venía Entre Ríos o Mendoza? No creo que tuviera muchas posibilidades. Se los ubicaba, se los diagramaba. Yo le conté a Federico que llegaron al montón de inmigrantes, de ahí los tomaron, los embarcaron en un vapor hasta el puerto de Concepción del Uruguay Sí. y ahí los bajaron del barco en carretas porque el barco no podía llegar al puerto, dado que la infraestructura del puerto no era la que tiene ahora, sino que era un muelle muy rudimentario, y de ahí subieron a un tren que los trajo hasta Domínguez y en Domínguez terminaba el ferrocarril. Sí. Villa Clara se inauguró cuando se inauguró la línea que va desde Domínguez hasta Concordia, en 1902. Sí. Entonces, de ahí, la fundación del pueblo parte de ahí. ¿Y cómo fueron los primeros tiempos? Terribles. Porque tenían que, primero la dificultad del idioma. Salanis. No, hablaban yiddish o ruso. Segundo, el medio hostil, porque tuvieron que abrirse paso desmontando. Acá era todo pura selva y monte, porque eran grandes extensiones, estancias de mucha extensión de campo, y a los cuales el dueño del campo no le daba la actividad que hay ahora, tan bien organizada y tan bien tramada como se hace ahora, todo implementado. Entonces los campos eran selvas vírgenes, y aparte el peligro de los gatos monteses y de las víboras venenosas, serpientes venenosas. Y fueron levantando casitas de adobe, ranchitos, formando grupos para que los colonos estén muy lejos de los otros. Y una vez que levantaron sus viviendas, lo primero que pensaban es hacer un SIL y una escuela. Eso era lo primero que se edificaba. Y luego, a medida que iban mejorando las condiciones económicas, iban cambiando las viviendas por casas de material. En noviembre de 1928, mi padre viajó con mi abuelo a Buenos Aires. Sí. Y vinieron un abogado apoderado de la Jewish y un escribano de Londres con una revalida de título acá en Argentina y le extendieron el contrato de cancelación de deuda y dándole el título de propiedad del campo. Y ese título, esa escritura está en el Museo de Villa Clara, yo se la doné al museo. Sí. En un principio, los territorios de quién eran. Todos pertenecían a la Jewish. El colono era ubicado en el lugar mediante un sistema, un contrato
por el cual se comprometía a ir pagando el valor de la tierra con su trabajo, con su producción. Algunos tuvieron suerte y pudieron obtener su título de propiedad y saldar su deuda. Y mucha gente no la pudo saldar porque calamidades atmosféricas, la langosta y otras cosas, mortandad de hacienda, malas cosechas, no le permitieron reunir la suma necesaria. Entonces a mucha gente se les trajo el campo y se fueron a Buenos Aires o a otras ciudades a emprender otras tareas para poder sobrevivir. Sí. Y muchos campos fueron adquiridos por colonos que tenían hijos que se casaban, y había una cláusula de contrato que la Jevich, cuando un colono quería ubicar al hijo cerca de él, le daban una parcela de campo que consistía en 70 hectáreas, 4 vacas, 2 bueyes y un arado. El arado Mancera es el que está acá a entrada del pueblo, una reproducción en el monumento de los colonizadores, Sí. que era de madera, tirado por 2 bueyes. ¿Cómo funcionaba el sistema dentro de las colonias? Bueno, había un administrador Sí. que estaba ubicado, generalmente se ubicaba en Domínguez primero, y después, cuando acá la colonia se organizó, se ubicó acá en Villa Clara. Sí. Uno de los administradores que tiene un lugar especial dentro de la colonia Clara era el don Gregorio Blecher, el padre del doctor David Blecher, que fue embajador argentino en México, ministro de Trabajo del gobierno del doctor Arturo Frondizi, embajador permanente en la OIT de la Argentina, Sí. y una personalidad. Y don Gregorio Blecher vivía, la casa ya no está, pero hay una vivienda que es la madre de la familia de Susana Kreiserman, ahí estaba la casa del administrador. Y él recorría la colonia en una volanta, en una especie de carro con techo, Sí. recorría la colonia y se informaba de las novedades, si algún colono tenía alguna pérdida de algún ganado o si tenía alguna persona enferma, para ayudarle monetariamente para trasladarlo hasta el hospital de Domínguez, donde estaba el legendario doctor Iarco, que atendía a todos los pacientes de todas las colonias. Piensen ustedes la proeza de este médico, que tenía una extensión desde cerca de Concordia hasta Gilbert, para atender todos los pacientes de todas esas colonias. Cuando falleció el doctor Noé Iarco, vino el doctor Jorge Volkomich para hacerse cargo del hospital de Domínguez, y en el año 1918 se radicó definitivamente acá en Villa Clara y puso un sanatorio donde no solamente atendía enfermos clínicamente, sino que tenía una maternidad, donde él con la esposa, que era enfermera universitaria, atendían los partos. Y yo nací ahí. ¿Y había cooperativas en las colonias? La cooperativa Fondo Comunal es la que le sigue después de Lucenville Basavilbaso, que este año cumple 100 años. Sí. La cooperativa Fondo Comunal se fundó en 1904 en Domínguez, y después se formaron las otras sucursales. Acá la de Villa Clara es del año 1910. Sí. Y estaban organizadas en distintos estamentos, porque no solamente proveían de todo lo que era las provistas alimentarias, sino ropa, herramientas, materiales de construcción, repuestos para maquinarias, y hacían el intercambio, o el colono lo pagaba con la entrega de la producción agropecuaria y liquidaba a fin de año sus cuentas. Tenían galpones para recibimiento de cereales y una planta de silos que pertenecía a la cooperativa Fondo Comunal en la localidad de Villa Domínguez. ¿Cómo está organizada? ¿Ahora o antes? Antes. Bueno, antes tenía el Consejo de Administración, Sí. que se reunía cada 15 días en Domínguez, Sí. y tenía los delegados, que eran como vocales del Consejo en cada localidad. Sí. Cada localidad tenía, además del gerente o jefe de ventas, como se llama actualmente, un encargado de la sucursal, el que controlaba el movimiento de producción, cereales, hacienda, producción avícola, hortícola o frutícola, que entraba a la cooperativa, entregada por los mismos colonos. Sí. Y se le daba la cotización, buscando siempre el mercado que mejor pagaba. ¿Y qué sucede ahora? Lamentablemente se desmembró todo por el éxodo, primero, que se empezó a producir aproximadamente en el año 1946, Sí. de la gente de campo. Se fueron abandonando los campos
algunos fueron adquiridos por los mismos colonos judíos que se volvieron terratenientes y otros fueron vendidos a gente gentil. Y la cooperativa fue perdiendo poder, cohesión y fue perdiendo económicamente la parte administrativa. Y de las 8 sucursales que tenía en pleno florecimiento, estoy hablando de la época 40-50, fueron decayendo hasta que lamentablemente terminó en casi el cierre casi total de Foto Comunal. Sí. ¿Cuál fue el motivo por el cual cerró la cooperativa? El motivo principal. El principal motivo fue económico-financiero. No se pudo mantener porque la masa de socios fue disminuyendo impresionantemente. O sea, ¿hubo algún motivo político? No, político no creo, porque generalmente con todos los gobiernos que fueron sucediéndose no tuvo problemas mayormente. Los problemas fue cuando empezaron a contraer deudas o para contraer créditos bancarios de mucho monto, Sí. que ellos amortizaban con toda la producción que generaba la cooperativa. Piensen ustedes que tenían locales de remate de hacienda, tenían cremerías, tenían fábrica de queso, y también tenían granjas que le traían miel elaborada, frutas y todo eso. Y después, lógicamente, el éxodo que se produjo en las colonias en general fue disminuyendo la masa de socios. La masa de socios en pleno, en la cooperativa Fondo Comunal, por ejemplo, llegó a haber más de 740 socios. ¿Los socios eran una especie de accionistas? Accionistas, tenían compraban acciones, Sí. socios accionistas. ¿Y Tenían derecho a voz y voto. qué reacción produjo en el pueblo el cierre de la cooperativa? Y por supuesto, fue un golpe bastante grande en la parte económico-financiera y aparte que disminuyó también la actividad comercial. A raíz de eso surgieron todos los comercios que son de menor monto, los almacenes, los bazares, todo. Se fueron formando negocios explotando 2 o 3 rubros nomás, Sí. cosa que la cooperativa explotaba toda la gama de rubros. Usted nos dijo que en el 46 empezó la época del éxodo. Claro. ¿Por qué en el 46 tuvo alguna relación con el gobierno de Con el Perón? gobierno de Perón, lamentablemente. No hubo protección para la gente de campo, fue el año donde la langosta hizo más estragos. Sí. Aparte fue acompañada de una sequía, hubo mucha mortandad de ganado y la gente se desmoralizó porque ya la conciencia de la gente de judía es de que los hijos lo superen. Sí. Y ya yo entre ellos ya me fui a estudiar. Y como yo se fueron los hijos de otros colonos para hacer una carrera, seguir una carrera primero a nivel secundario y luego a nivel universitario. Yo me fui ya en el año 1948, ya estaba estudiando en la facultad. ¿En qué facultad? Ciencias Médicas de Córdoba. A Córdoba tuvo que irse. ¿Y por qué tomó la decisión? ¿Cómo fue que tomó la decisión? Mi padre me dijo que no quería que yo haga una vida de sacrificio, Sí. que yo trabajaba, le ayudaba en todas las tareas del campo, pero no tenía ese amor nato que tenía él al campo. Era un hombre muy amante del campo y de la naturaleza. Y tenía muy bien organizado su establecimiento de campo, uno de los establecimientos modelos que había acá. Tal es así que la primer chácara de colono que tuvo luz eléctrica fue la nuestra. Yo estoy hablando del año 1942. Sí. ¿Y qué medidas de Perón piensa que fueron las que más perjudicaron al campo? Bueno, él se hizo el agosto porque aprovechó el conflicto bélico, Sí. la Segunda Guerra Mundial, y vendió toda la producción cerealera, que era muy grande en aquel tiempo, llenó el Banco Central de lingotes de oro, pero al colono lamentablemente no le retribuyó como correspondía. Sí. O sea que el gobierno se tomaba el 80% de lo que cobraba por la venta de grano y el 20% le daba al agricultor. O sea, el colono quedaba con un porcentaje casi... Con un porcentaje casi ínfimo. Si sea, ustedes hacen un sí. cálculo sobre el capital invertido por un hombre de campo que está bien organizado en todas las actividades que desarrolla, que tienen que ser variadas porque monoexplotación no sirve, Sí. ya lo hemos comprobado Tucumán y otras provincias. Entonces, sacaba la cuenta que el capital que ponía ahí obtenía un interés, o sea, una retribución de un 3 a un 4% como máximo, sin contar el trabajo personal. O sea, eso era menor que antes de la Segunda Guerra Mundial, ese porcentaje. Claro, y aparte de que un comercio con la misma suma de dinero que importaba todo lo que había en el campo, menos del 15 a 20% de ganancia nos sacaba. ¿Y en el segundo gobierno de Perón siguieron perjudicando al campo o ya no?
Y bueno, pero en el segundo gobierno de Perón ya estaba casi desmantelado el campo. Se pidió infraestructura, apoyo para hacer buenos caminos. Sí. Querían que haya buenas vías de comunicación. No se realizó ese Se realizó plan. todas Claro. las demandas. Todo dependía del ferrocarril. El ferrocarril era el único medio de salida del colono para la producción, para viajar, para todas las cosas, era el ferrocarril. Por eso cuando el ferrocarril dejó de correr por acá, por muchas poblaciones se murieron directamente. Sí. Porque el ferrocarril era el que mantenía la vida, la comunicación. Más o menos, ¿para qué época dejó de correr el ferrocarril en esta comunidad? Acá hace casi 20 años. 20 años. O sea, En el 80 más o menos. la época todavía de la dictadura. Sí. ¿Y piensa que hubo algún gobierno en específico que sí benefició al campo, que el campo estuvo en su mejor época? Sí, hubo épocas muy buenas, pero hablamos de la época de Irigoyen, Alvear, Ortiz. También el gobierno de facto que también se preocupó por el campo era cuando estuvo Aramburu después de la revolución de 1955. Pero ya la gente, el caudal de colonos era muy ínfimo. La colonia donde yo viví tenía 45 familias. Sí. Cuando nosotros nos mudamos de la colonia acá a Villa Clara, quedaban 12. Y no pasó 8 años, 10 años y no quedó nadie. Quedaron únicamente los puesteros. ¿Y qué fue lo que le ayudó tal vez en el gobierno, por ejemplo, de Aramburu a que el campo esté mejor? ¿Qué medidas se dan? Mejor porque había disminuido la presión tributaria, por un Sí. lado, y buscaba a los mercados, había buena cotización, Sí. y la hacienda tenía mucho valor. Un colono vendía una jaula de novillos, se podía comprar una camioneta. Sí, sí, Y sí. ahora, ¿Y cómo se veía que sea un gobierno de facto? bueno, pero tenía su lado positivo. Sí. Había mucho ahorro porque no había legislaturas, no había consejo deliberante, no había intendentes, no había nada. O sea, no había Eran gasto comisionados, burocrático. casi todos comisionados que tenían un cargo y ese cargo era como honorario. Sí. Entonces había mucho ahorro La burocracia. en la burocracia y aparte en el presupuesto del Estado. ¿Cómo era un poco la educación dentro de las colonias? La educación originalmente fue organizada todo por la Jewish. Sí. Los maestros fueron traídos todos de Europa y muchos de Marruecos y Túnez, porque estaban muy bien formados. Y la Alianza Israelita Universal, que había sido fundada en Francia por los Rothschild. ¿Cómo es eso? Es una organización educativa parecida a la OR, pero tenía una educación multicultural Sí. o policultural. Entonces formaba maestros y profesores, y esta gente, el barón de Hirsch las aprovechó y los trajo para las colonias. Dijo antes de Rothschild, ¿Hirsch o Rothschild? Rothschild fundó la alianza, Sí, y después la controló. y el barón de Hirsch tomó la gente que egresaba de las escuelas Sí. esta israelita universal de Francia y las trajo a América. ¿Barón Rothschild tuvo alguna También tuvo colonias. inversión acá? Sí, también. Sí, tuvo inversión. Y lo mismo el barón de Ginsburg, Sí. que también, y Montefiore, como dicen Sí. Montefiore. Hay una colonia que se llama Montefiore también. Sí. Además, el sistema educativo, había una escuela que enseñaba todo lo que se refiere a la educación nacional, Sí. conducida por un maestro de Jewish. Sí. Y al mismo tiempo había otro edificio que ocupaba la escuela hebrea. Sí. Había maestros que eran bilingües, o sea, que daban las dos escuelas. Daban a la mañana, por ejemplo, todo lo que sea literatura, historia argentina, y en la escuela hebrea daban los cursos. Pero los cursos en hebreo se llamaban cursos religiosos israelitas, porque las escuelas originales que fundó la Yevitch no enseñaban otra asignatura que no era Torah, Sí. Tanaj, hebreo, Yiddish, literatura. Pero no enseñaban todas esas asignaturas de humanística que se enseñan ahora. Entonces se llamaban cursos religiosos israelitas. Cuando en el año 1910 Sí. las escuelas del barón de Hirsch fueron transferidas al gobierno de la nación, entonces ahí se independizó. La escuela estatal funcionó por un lado y la escuela hebrea se realizó en base a lo que el Bada Jinuj
hizo el programa de estudios y ya era otro tipo de estudio. ¿Piensa que se perdió mucho cuando se independizó las colonias? O sea, las colonias pasaron al control del gobierno y ya perdieron el control del barón Hirsch. Que se perdió ¿en qué sentido? Se perdió La algo, identidad. o- Se perdió más que nada la identidad, Sí, porque ahí empezó a haber la doble lealtad, no sé cómo se llama. Hay un término especial para eso. sí. Empezó a haber un poquito de dilemas entre la gente joven, los chicos de 12, 13 años, en adelante se empezaban a pensar, soy judío, soy argentino, y ahí empezó el gran dilema, ¿no? ¿Apareció la discriminación también ahí? Hubo discriminación posiblemente cuando avanzó la educación, lamentablemente, Sí, porque yo no recuerdo que cuando yo hice la escuela primaria alguien me haya dicho judío DM, ¿no? sí. Había mucha hermandad. Tal es así que teníamos un criollo que tenía como 7, 8 hijos que estaban a 5 cuadras de mi casa y yo iba a la escuela con los chicos, jamás hubo un cambio de palabra. Nunca. Aparte, antiguo el criollo respetaba mucho al judío. Después empezaron a surgir esas ideas infiltradas por la gente que buscaba justamente. La élite de la aristocracia argentina empezó a infiltrarse gradualmente entre la gente común. Sí. Y a fomentar el antisemitismo. ¿Y eran muy observantes acá en las colonias? Sí, O sea, los días de los festivos, cualquiera, Tisha B'Av, todo eso, se iba de a pie a la sinagoga, así estuviera a 8 o 10 kilómetros de distancia. Y para el Rosh Hashanah y Yom Kippur también, se iba de a pie. Cuando aparecía la primera estrella, recién venía un peoncito, alguien con un carro, un sulque, a retirar a la gente de la sinagoga. Esto tenía mucho que ver con las tradiciones también que traían de Rusia, Sí, además de la... eran muy conservadores y aparte Sí. se observaba todo el ritual. El ritual era, por ejemplo, la Shivá era muy rigurosa, los 7 días de luto se observaban rigurosamente. Un minyan a la mañana y un minyan a la tarde. O sea, todos los días se desfilaban. Todos los días de la Shivá. Y había que estar sentado en el suelo, sin calzado. Sí. Ahora, a nosotros, a los chicos, no nos permitían ir al cementerio. Eso era terminantemente prohibido. No nos dejaban entrar al cementerio. Yo entré en un cementerio ya siendo bastante adolescente. Y cuando falleció mi bisabuela, lo único que me permitieron es pararme a unos 5 metros donde la llevaban para que viera los restos, pero ni la cara me dejaron ver. ¿Y por qué, volviendo un poco para atrás, por qué piensa que pasaron las colonias al control del gobierno? ¿Sabe a qué se debió eso? Porque se empezó a desmembrar la Yehudi cuando se independizó de Londres. Porque ya en el año 50 aproximadamente se independizó la Yehudi. Tomó su organización acá en Buenos Aires, entró la organización. Y ya tenía ciertas relaciones, pero más de protocolares que otra cosa. Sí. Y ya era dirigido desde acá de la Argentina. Tenía más poder cuando estaba dirigida... De Londres sí. Y acá entonces comenzó a haber administradores en distintas zonas de la provincia de Entre Ríos, yo me refiero porque en otras provincias no conozco mucho. Sí. Los administradores a veces no eran muy non santos, ¿no? Sí. Cometieron desfalcos, hacían informes falsos para elevar a la Administración Central de Buenos Aires, se enriquecieron ilegalmente. ¿Empezó la corrupción en esa época? Empezó por eso. En todo lo que eran las colonias. Sí, hubo varios que tuvieron que ser expulsados. ¿Y quién era la dirigencia más fuerte, el dirigente más fuerte tal vez dentro de las colonias? ¿Cómo era el cargo acá? Bueno, había una comunidad, una Hebre Carullá, Sí. que son gente de ayuda. Y el presidente, todo, es una comisión que se reunía todos los años para cambiarse. Se renovaban íntegros, no como ahora. Sí. Bueno. Y generalmente se hacían las asambleas después de Simchat Torah, porque usaban la SIL para hacer la reunión. Sí. Y a veces no, ya después no, porque como había una casa social en la colonia, que constaba de una sala de teatro, tenía para proyectar películas, biblioteca, tenía instalaciones, todo para cuando se hacía un casamiento, algo con todo instalado, con mostrador y todo, para tener como un buffet ahí todo. Entonces se hacían las asambleas ahí, de todos los colonias, y se elegían las comisiones directivas. Esa comisión directiva
era independiente la que estaba encargada del cementerio. Sí. La del cementerio tenía una autonomía sobre la parte del cementerio y también la colecta para el hospital israelita ESRA, para el hogar de Bursaco, para la Liga Israelita contra la Tuberculosis, se encargaba esa comisión. La otra se encargaba de la parte cultural, de la parte de realizar reuniones para mejorar los caminos, con herramientas que Vialidad y los colonos se prestaban mutuamente, y también la conducción de la Casa Social, que yo les digo que organizaban obras de teatro, Sí. interpretados por los elencos de la colonia. En el año 1934, a 4 años que se fundó Maccabi, desde decía yo Federico, se contrató un profesor de gimnasia que vino a radicarse acá en la colonia, estaba en una casa de familia, y le daba gimnasia tanto a las chicas como a los muchachos. Y ya en aquel tiempo las chicas usaban los shorts con rompeviento de uniforme, con la insignia de Maccabi, ¿no? Sí. Y el predio que estaba contiguo a la casa social tenía un gimnasio con paralelas, barras, trapecios, aros, de todo, y un campo de fútbol, porque se hacían partidos de fútbol o campeonatos de fútbol entre las distintas colonias, se hacían torneos Sí. y se hacían exhibiciones gimnásticas. ¿Y cómo están conectadas las diferentes colonias? ¿Cómo estaban conectadas? Sí, había una conexión, había... Y se viajaba, Sí. se viajaba. Lo que había una dirigencia para varias colonias, o cada colonia tenía su dirigencia Cada colonia independiente. tenía su comisión independiente. Y no había ninguna comisión que centralizara todo. No, porque nombraban un delegado que representaba a la institución de cada colonia para cuando se hacían las asambleas acá en la localidad, Sí. donde se reunían todas las colonias. Generalmente se hacían casi paralelas a la asamblea que hacía la cooperativa Fondo Comunal, Sí. porque ahí se agrupaban toda la gente. Después, por ejemplo, había reuniones de colonos en Basavilbaso, en distintas localidades, entonces mandaban un delegado para asistir a esa reunión. Ese delegado tomaba todas las ponencias que había y se reunía la comisión directiva, rendía el informe y si había alguna comunicación o algo, de puño y letra se redactaba cuantas Sí. copias sean necesarias para que cada colono tuviera. Inclusive en la colonia nuestra había un joven que tenía un diario Sí. y que, como ahora se utilizan los famosos transparentes, hacía de puño y letra un diario y colocaba todas las noticias sociales, culturales, los acontecimientos y lo pegaba en las paredes de la casa social para que todos los que entraran leyeran las noticias. Sí. Y los sábados se hacía intercambio de libros Sí. y luego se hacía una rueda de todos los que participaban de la reunión social y cada uno comentaba el libro que había leído y se hacía un debate. Luego que terminaba el debate se hacía un baile entre la gente joven, tenían tocadiscos a la cuerda y estaban hasta las 12 de la noche más o menos, bailaban, las chicas siempre llevaban alguna torta, masa, los muchachos traían bebida sin alcohol, por supuesto, en aquellos tiempos, y se departía. Sí. Y los grupos de teatro los formaban los mismos colonos. Había un señor Marinov acá, Sí. que fue director de teatro en Rusia, en Kiev, y lo venían a buscar en Sulki, se turnaban, cada día venía uno de noche, lo llevaban a Sulki, ensayaban hasta las 2 de la mañana, y luego se encargaban de traerlo al señor de vuelta acá a Clara, y a los 3 meses, 4 meses, presentaban la obra. ¿Usted Y tuvo- un peluquero era maquillador. Ah, sí. Sí, tenía maquillador. ¿Usted tuvo algún cargo como dirigente? Acá sí. Sí. En la comunidad israelita del cementerio de San Vicente, Sí. donde van a pasar ustedes cuando vayan a Salvador, está a mano izquierda, ya le dije yo, 22 años. Sí. Después participé en 11 instituciones de la localidad, empezando por el hospital, la cooperadora del hospital, la cooperadora de la escuela, soy fundador del colegio secundario, primer rector del colegio, Sí. después la casa social, también 33 años director de cultura de la municipalidad. Y también tomé parte en otras instituciones como la Comisión Amigos de la Policía, Sí. la Escuela Hebrea Barón Hirsch, fui presidente de la comisión directiva de acá, Sí. de la escuela, y aparte delegado de amigos de la Argentina de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y soy, bueno, socio de la Liga Israelita contra la Tuberculosis también, socio Sí. protector. Y además tengo
participo en otras instituciones, fui delegado de la Fundación Gibré Sí. en el departamento y ahora integro la Fundación Atahualpa Yupanqui. ¿Podría explicarnos un poquito de qué era la Fundación Gibré? La Fundación Gibré fue creada por el profesor Dr. Alfredo Gibré en el año 1965 en homenaje en vida a los padres, Sara y Rodolfo Gibré. Don Rodolfo Gibré fue el último administrador de la Jewish, acá en la localidad, Sí. en la colonia. Y luego pasó a ocupar el cargo de gerente de la cooperativa Caja Rural de Villa Clara, hasta que se jubiló y se fue a Buenos Aires. El profesor Gibré creó esa fundación sin fines de lucro, sin recibir aportes de ninguna institución privada ni del Estado, y tendía a fomentar y estimular las artes, las letras y las ciencias y todas las manifestaciones culturales del individuo sin menoscabar la libertad individual de cada uno. Sí. Y fue creada con el objeto de poder aportar un perfeccionamiento a nivel primario, secundario, terciario y universitario. Y empezó en el primer año el mejor alumno de la escuela primaria de Villa Clara porque él fue alumno, porque es nativo de acá. Luego becó al mejor alumno del Colegio Histórico Justo José Urquiza de Uruguay porque él fue bachiller. Luego becó para hacer neurocirugía al mejor egresado de la carrera de medicina en la Universidad de Córdoba. Y empezó luego a estimular las artes, la ciencia y la cultura, organizando concursos anuales permanentes, primero a nivel nacional y luego ya fue internacional. Yo en 1985 participé en el concurso de homenaje a Alfonsín Storni, que es a nivel latinoamericano, y que se cierra y se hace el acto de colación, entrega de premios y la velada de gala el 23 de octubre, que es el aniversario de la muerte de Alfonsín Storni. Sí. Yo lo gané en el 1985, lo gané en 1989 y 1990, el premio Alfonsín Storni. Y lo compartí con 33 poetas de todos los países de América, inclusive Estados Unidos. Y se fue extendiendo. Tal es así que luego la Fundación amplió su relación a través de la UNESCO con el Instituto Karolinska de Suecia. Sí. Y el año que falleció el profesor Gibré, ya él podía proponer candidatos a premios Nobel en el área de literatura, medicina y biología. Y lamentablemente se hizo acá, todos los años se hacía la fiesta de la poesía juvenil entrerriana, organizada por la Fundación. El año 90 me tocó a mí como delegado organizar la Camisa Clara. Eso fue el 3 de noviembre de 1990. Fueron premiados 30 jóvenes de toda la provincia. Se hizo un acto muy hermoso acá. Y estaba muy emocionado el profesor porque fue en su propio pueblo. Aparte coincidió que se le hizo un homenaje al padre, Sí. se le dio el nombre de una avenida. Y luego se hizo el Bosque del Amor y la Paz en homenaje a la mamá. Y él tenía un problema cardíaco crónico. Sí. El 3 de noviembre, el 4 se fue de acá a Buenos Aires. El día 5 me habló desde Buenos Aires diciendo que me felicitaba, que era 10 súper la fiesta de la poesía entrerriana porque estuvo fantásticamente bien organizada. Tengo la suerte de contar con el actual intendente que él me dio mucho apoyo, Sí. porque yo solo organicé todo, y era mucho porque había una exposición de artesanía en cerámica, había una exposición en cerámica de horno, había una exposición de repostería, una exposición de cuadros y la fiesta de la poesía entrerriana juvenil. Y aparte se hizo una cena de agasajo a todos los que estuvieron, todos los delegados. Vinieron 8 delegados que tenía la provincia, asistieron como jurado acá para hacer el acto central. Y se fue muy emocionado. El 5 me habló, quedó en hablarme el jueves 8, no sé. Sí, el jueves 8. El viernes 9 a las 7 de la mañana me habla el hermano, que es colega mío, me dice, falleció Feo. ¿Qué? Sí, dice, la mucama que tenía lo encontró caído al borde de la cama, muerto de un síncope fulminante, con las pastillas en la mano sin alcanzar a tomar. Y ahí, lamentablemente, yo no me meto en la vida privada de nadie, pero él tenía un problema de familia porque estaba 20 años hacía que estaba separado de la señora. Sí.
Y la fundación se terminó cuando falleció el profesor, porque él dejó un legado pero verbal. Él no lo dejó registrado ante escribano público. Quería que traigan los restos para sepultarlo acá porque están los abuelos y los bisabuelos que vinieron de Rusia. No cumplieron. En segundo lugar, lo sepultaron donde él no deseaba ser sepultado. Y luego se cerró la fundación. Yo le dije a Federico, están callados 25, estaba la fundación. ¿Por qué se cerró? Porque la familia decidió. Cancelaron todo, con las obras de arte, con todo lo que había adentro, no sé qué hicieron. ¿Y ustedes tenían participación antes que cierren la fundación? No me avisaron a nadie. Sí, sí. Nosotros enviamos de acá, cuando se hizo la fiesta, él se llevó de acá una cantidad de piezas de arte racú y cerámica para exponerlas en la fundación, y pasaron como 3 meses y no las devolvieron. Y las señoras esas que trabajaron ahí, que eran alumnas de la escuela de cerámica, se fueron a Buenos Aires a reclamarlas. Y bueno, empezaron que no saben dónde está y pasan por una antiguería que estaban exhibidas en la vidriera con los precios para venderse. Y entonces armaron bastante lío y consiguieron que la señora les diera una orden para que esta gente le entregue las piezas. Y el resto de las cosas no sabemos. Les puedo decir que había algo maravilloso ahí. Sí. Un eminente neurocirujano regaló una colección de quecolles, 216 muñecos de madera que representaban a cada uno de las ciudades de Japón. Sí. Cambiando un poco de tema, usted nos contó que usted fue uno de los fundadores del colegio secundario de aquí. Sí, señor. ¿En qué año se fundó? ¿Cómo fue? 1972 comenzó a sus actividades, pero fue fundado el 13 de diciembre por asamblea, 13 de diciembre de 1971. Sí. Y el nombre fue sugerido por mí, porque yo conocí personalmente al doctor Delio Paniza. Fue un eminente poeta, un gran legislador, fue juez, fue intendente de Concepción del Uruguay, y un hijo de él fue compañero mío de colegio. ¿Y por qué se decidió por fundar un colegio secundario? Porque hacía falta, ya que la capacidad económica no le daba a los padres de los chicos que egresaban de 7º grado a mandarlos a estudiar. Sí. Entonces resolvimos llamar a una reunión de vecinos, se realizó una asamblea y se resolvió empezar los trámites para crear un instituto privado. Sí. Se realizaron gestiones en todos los niveles, se viajó mucho a Buenos Aires, y el entonces gobernador de facto, Brigadier Fabre, fue entrevistado acá cuando vino a inaugurar el agua corriente y dijo, ustedes den el primer paso que yo lo voy a seguir. Y él fue el que dio el espaldarazo para que el colegio comience a funcionar en marzo de 1972 en un aula que prestó la escuela primaria. ¿Cuál es la relación con este gobernador? Muy buena. Muy buena. ¿No hubo inconvenientes, por ejemplo, en los gobiernos de facto, tanto de Uranía? No, en los gobiernos de facto, inconveniente que había, que hubo muchas trabas porque el instituto era privado. Sí. Tenía un apoderado legal y era costeado por el pueblo. Los profesores originalmente únicamente se les pagaba el viático para venir a dar clases de Villaguay. Luego, cuando se hicieron muchas fiestas, se organizó, se trabajó, pero muchísimo. Cuando empezó el colegio a marchar, que ya se constituyó el primer año, luego el año 73 se hizo la inscripción para el segundo año, y nos dieron, la municipalidad nos cedió un comodato, un edificio, un préstamo, para que funcionara el colegio independiente de la escuela. Entonces se comenzó a pagarle un sueldo, por así decir, una compensación. Entonces comenzamos a hacer gestiones y a través del SNEP, el Servicio Nacional de Enseñanza Privada, se consiguió que la nación pagara los fondos para pagarle al personal docente con el sueldo correspondiente. Yo personalmente hice gestiones ante el general Videla. ¿Gestiones de qué ¿Personalmente? tipo? Personal, le hice una carta personal al general Videla solicitándole un apoyo para que el gobierno arbitrara los medios de manera que el colegio funcionara normalmente y que el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación le hiciera llegar un plan de estudios para la carrera de perito mercantil, tratando en lo posible de que si hay alguna posibilidad de que el gobierno aporte lo que correspondía. Sí. Bueno, me contestó Videla que no le correspondía a él decidirlo. No, le mandé una carta. ¿Y él personal. respondió personalmente? Sí, me contestó. Que lo va a derivar al área correspondiente. El área correspondiente era el Ministerio de Cultura y Educación y el Ministerio de Hacienda, y ahí empezaron a pagar los sueldos.
A los 2 meses comenzó a llegar el sueldo. No sé, ¿usted no sentía ninguna dificultad al encontrarse frente a un gobierno que no era democrático? Yo no lo invoqué desde el punto, yo me dirigí a él en carácter de militar, por eso soy subteniente y me dirigí como subteniente. Sí. Y a él como militar, no como presidente de la República. Por ese lado le busqué, no le busqué como presidente de facto. Nunca Sí. tuve problemas ni inconvenientes, jamás me ¿Usted fue molestó. militar? Sí, Como... estuve en la Revolución del 55. Mañana se cumplen 45 años. Sí, ¿usted participó de la revolución? Lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Y sí, porque después cuando fusilaron a esos militares, Sí. que quisieron hacer una rebelión contra Aramburu, un capitán estaba conmigo en el regimiento, se fue a Buenos Aires, no sé cómo lo enredó Valle y lo fusilaron. Tenía 34 años. ¿Cuál fue su participación durante el golpe? ¿Cómo? Yo fui jefe de la policía de la ciudad de Apóstoles Misión. Sí. Estaba a cargo de la policía. ¿Y cómo, Jefe no, estaba a cargo de la policía. ¿y cómo fue que se fue preparando la revolución? Bueno, hubo varios intentos. Sí. Y cada vez que había un intento, acuartelamiento, instrucciones de orden interno y no salir, era totalmente hermético el mecanismo que ahí funciona en el cuartel. Únicamente a los oficiales casados le permitían ir únicamente a la noche a pernoctar, pero a las 5 de la mañana tenían que estar de vuelta en el cuartel. Y bueno, me acuerdo del intento de Gallulo, me acuerdo de cuando bombardearon la escuela mecánica y bueno, y allá el ambiente estaba tenso, Sí. no se hablaba, pero y fue el momento que todas las guarniciones salieron de maniobra. El regimiento nuestro estaba en el campo, nosotros quedamos 8 oficiales en el regimiento y 50 hombres para cubrir todo el servicio del cuartel. Y corrimos el riesgo de que nos maten, porque estábamos en el casino oficiales, Sí. sin dormir. Yo era oficial de enlace con el comando revolucionario con el jefe del regimiento. Entonces me tiraron una colchoneta en el despacho del ayudante del jefe del regimiento y yo estaba ahí. Pero todavía no había vuelto, el regimiento no había vuelto de donde estaban acampados. Sí. Esa noche vino corriendo un miembro de la banda de música del regimiento y dijo que estaban reunidos varios suboficiales y que hablaban de que iban a copar la guardia, matar al jefe de guardia y luego tomar armamento y asesinar a todos los oficiales que estaban en el casino. Entonces salió un capitán que estaba con nosotros y 2 oficiales más Sí. armados, se fueron cubriéndose con los árboles y llegaron y los tomaron a todos adentro todavía, estaban todavía reunidos. Bueno, fueron al calabozo y Ahí se salvaron. nos salvamos nosotros y cuando terminó todo, que se normalizó todo, que se colocó los comisionados, los gobernadores de facto, todo eso, vino un avión del ejército desde Buenos Aires Sí. con la lista y un oficial que vino del Estado Mayor empezó a nombrar a los que habían participado del intento de rebelión y los echaron directamente de baja afuera. Afuera. Sí, afuera del regimiento y de baja y sin ¿Y indemnización, sin nada. cómo se relacionaban con Buenos Aires? ¿Cuál era, digamos, usted tomaba Ah, decisiones? No, teníamos un enlace con Córdoba. ¿Cómo? El centro de operaciones del 55 con nosotros era Córdoba. Sí. Y después de Rosario, que nosotros dependíamos del segundo cuerpo de ejército. Pero yo recibí un telegrama firmado por Lonardi en uno de los comunicados. Sí. Firmado por el general Lonardi, que era el jefe de la revolución. Sí, 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 sí. Y después se establecieron claves. Nosotros tuvimos un intento de coparnos por un parte de un regimiento que estaba en Montecasero, Corrientes. Nosotros estábamos en Apóstoles Misiones, o sea, la primera ciudad pasando el límite de Corrientes y Misiones está la ciudad de Apóstoles. Es una ciudad muy antigua, porque viene de las misiones jesuíticas, así que calcula la antigüedad de las ciudades. Sí. Y por una infidencia, en clave recibo un mensaje que el jefe del regimiento de Santo Tomé había confiscado un tren Sí. de carga y estaba por cargar los efectivos para venir a copar el regimiento nuestro de infantería. Entonces se movilizó todo ahí el personal y ya el regimiento ya estaba de vuelta.
Entonces la compañía de armas pesadas, que llevaban morteros, metralletas pesadas y explosivos, fueron y colocaron explosivos en los puentes ferroviarios, Sí. porque si llegaba el locomotor a pisar ahí, volaba todo, para que no pudieran cruzar. Y un oficial de la Fuerza Aérea que lo habían degradado en el tiempo de Perón, le autorizaron a tomar un avión del Aeroclub de Posadas Sí. y cargó una cantidad de granadas, de mano, sí, y le colocó un amplificador y sobrevoló el cuartel de Santo Tomé y dijo: si el regimiento no depone la actitud, voy a bombardear el cuartel. Claro, tomaron la risa ahí arriba. Tiró la granada. Y empezó a tirar 3 o 4 granadas, hizo un bochinche bárbaro, y entonces el regimiento dio orden de que se replegara y le comunicó al jefe de regimiento nuestro que estaba con la revolución. Y una vez que comenzó el gobierno de la Revolución Libertadora, ¿usted tuvo ascendió con algún cargo? No, porque yo seguí cumpliendo con mi misión, Sí. estuve un mes a cargo y después me volvieron a ubicar en el escalafón de sanidad, como jefe de farmacia del regimiento. Sí. Y después seguí ahí y estaba haciendo las gestiones para ir a la Lemos, a la Escuela General Lemos, que en aquel tiempo era el cuerpo profesional, para hacer la carrera para ascender. Sí. Entonces ya ascendí al grado inmediato superior, inmediatamente de hacerme alumno de la escuela, Sí. para hacer el curso de 3 meses Sí. y venía ya con el grado de teniente primero. Y luego siguió. Y bueno, ya con la jerarquía, ¿no? Sí. Y resulta que se me enfermó mi papá muy grave y tuve que viajar porque de mi familia el único varón soy yo y no pude entrar al curso. Entonces se cumplieron los 2 años que yo estuve incorporado y me dieron de baja. Si no hubiera tenido muchas posibilidades en ese sentido. Es que ya no podía porque ya tenía que esperar hasta el año que viene Si hubiera hecho el curso de teniente, hubiera tenido En el bastante momento y podía que llegar a usted- coronel. El máximo grado que le dan judío en el ejército. Sí. Coronel fue nosotros. ¿Y nunca sintió discriminación en el No. ejército siendo judío? Si digo la verdad, Sí. Al contrario, cuando yo estaba haciendo el servicio militar, un mayor me dijo: mirá, judío, si te agarra Hitler. Me lo dijo al oído, porque estábamos jurando la Constitución en el año 50, que era el año de San Martín, el centenario, y claro, cada uno juraba por los santos evangelios, nosotros jurábamos por Dios y la patria. Y el tipo pasó al lado mío, como quedamos poquitos, que no éramos católicos, y pasó al lado mío y me dijo: mira, chiquito, si te agarra Hitler. Hitler estaba muerto hace no sé cuántos años ya, ¿no? Pero me lo dijo igual. Pero como oficial jamás. Pero sí, digamos, en lo personal hubo... No, No. un respeto único. Tal es así que cuando yo me casé, estaba todavía en el ejército, me hicieron una despedida de soltero ahí, me hicieron regalos y inclusive fueron muy buenos conmigo. Sí. Sí. Cuando a mí me dieron de baja, no solamente me pagaron los pasajes para volver a Entre Ríos, sino que me dieron un vagón entero de ferrocarril a mi disposición para que coloque todos los muebles, todas las cosas que traía. Sí. Usted escribió libros, Bueno, ¿no? cambiando de tema, usted escribió libros, ¿no? Algo, dicen. ¿Podría comentar brevemente de qué El se primero, trata? sobre todo. Bueno, el libro que primero publiqué se llama Pueblito, mi pueblo, que es la historia de mi infancia, mi juventud y mi adultez, encadenado con la historia de la colonia y del pueblo de Clara. Eso fue publicado en el año 1988, es decir, 3 años después que recibí el premio Alfonsín Storm. Y ahí ya casi seguido seguí publicando libros. El segundo libro se llama Poemario del Corazón, que es un homenaje a un miembro de la Academia de Letras del Uruguay, que fue amigo mío, el profesor Julio Baret Mas. El tercer libro también es un libro de poesía que se llama Eslabones del Alma. El cuarto libro se llama Dios, el otro lado de la vida, y es una invocación rescatando los valores éticos y morales del hombre como individuo, pero también poniendo énfasis en que uno tiene que tener fe en el Supremo. Sí. Y está matizado con anécdotas con sucesos y anécdotas de la colonia y del pueblo acá. El quinto libro se llama Flores para Su Majestad. Es un homenaje de poesía que le hice a mi esposa. El
quinto libro, Flores para Su Majestad, porque lamentablemente la perdí hace 5 años. El sexto libro es el que tiene Federico, que se llama Una rosa silvestre. El séptimo libro publicado se llama Mujeres. Es un homenaje a todas las grandes mujeres del mundo, desde la mujer del agricultor hasta las grandes personalidades que fueron en el mundo: Golda Meir, Indira Gandhi, la Madre Teresa Calcuta, Hadassah, Sarah Bernhardt, Nini Marshall, la doctora Simone Weil, que gracias a Dios vive. Sí. Me mandó una carta personal porque se la mandé por la embajada al libro a Francia. Sí. La tengo en casa, escrita en francés, pero es una carta personal. Lo del Vaticano. Y al Papa le mandé un libro con una carta en italiano, y a los 20 días llegó una carta personal muy linda, donde manda bendecir mi existencia y que siga bregando por la confraternidad judío-cristiana. Interesante. ¿Y por qué se decidió, por ejemplo, escribir también sobre las colonias, la vida que Y porque me parecía que era lo más justo para hacer un homenaje a los pioneros. El Sí. monumento que está a la entrada, que es el homenaje a los colonizadores, tiene una poesía mía también. Hay una placa con una poesía mía. Entonces, y a las mujeres porque no vi hasta ahora, y leí bastante, él ya sabe la cantidad de libros que hay en mi casa, leí bastante en 63 años, porque a los 9 años ya empecé a leer. Me pareció que era justicia hacer un homenaje a la mujer, empezando por la madre de uno. Sí. Y tuvo mucha aceptación, inclusive está Magdalena Ruiz Guiñazú, que me hizo una crítica muy linda en la audición de Radio Mitre, que tiene ella. Y también tengo una crítica muy linda del profesor Moshe Corín, porque le mandé un libro al doctor Kesterman y me sacaron una página entera sobre el libro este. ¿Y cómo consiguió que se edite el libro? Por mi cuenta. Recién ahora, el octavo que va a salir, tuve la suerte de que la editorial de la provincia, que es la única provincia que tiene editorial propia, y eso lo menciono porque es un orgullo, me pidió que enviara mis obras para ser presentadas en la Feria Internacional del Libro 2000. Y fueron presentadas en la feria, y a raíz de eso ya me integraron a la Galería de Autores Entrerrianos y me pidieron permiso para tener los libros en exhibición en Paraná. Y si tengo alguna obra terminada, que ellos se van a encargar de editarla sin cargo alguno, de lo cual, según los volúmenes que se publiquen, me van a mandar el 20% para mí. Y bueno, y creo que por ahí Sí, empecé a caminar. Como para ir un poco terminando, quisiera hacer un poco un balance de su experiencia acá, aquí en la colonia. Puedo hacer un balance de distintos puntos de vista. Sí, Primero, que la época más feliz de mi vida fue la infancia. sí, En segundo, que gracias a la visión que tuvo mi padre, que me permitió elevarme científica y culturalmente, y por ello le rindo homenaje permanente, y llegué a lo que llegué. sí, Es claro, unido a la voluntad, a la tenacidad y al carácter que tengo yo de que lo que quiero conseguir por todos los medios, trato de conseguirlo, sí. salvo que sea imposible, y que creo que nada es imposible si se pone voluntad y empeño. Tengo una profunda fe religiosa, soy muy observante, ella lo vio porque bendije las velas antes de venir, y tengo fe en el hombre a pesar de todo lo negativo que es. Entonces, siempre estoy bregando para que haya confraternidad. Tengo el apoyo de una personalidad que es Monseñor Karlik, muy amigo mío. Monseñor Karlik es posiblemente la personalidad eclesiástica más grande que tiene la Argentina. Tal es así que fuentes de la parte de la cúpula de la iglesia me dijeron que es futuro candidato a papa. Y tengo una amistad muy grande. Me conmovió mucho porque él, cuando vino la primera vez a Villa Clara Sí. a colocar en el cargo al cura nuevo que pusieron acá en la parroquia, pidió una reunión con los miembros de la colectividad judía. Tengo una fotografía en mi casa que nos sacamos.
Entonces, yo decidí de corresponderle por esa gentileza que tuvo y le mandé el primer libro. Y libro que yo edito le mando, y libro que él recibe viene una carta. Y la última vez le mandé una carta cuando empezaron a ellos a bregar por lo que pasa acá, por el desastre que hay en el país, por la situación económica, social. Entonces le mandé una carta de apoyo, le digo, me duele el país, me duele el pueblo, me duele la pobreza, me duele el hambre de los chicos, me duele la indefección de la gente que no tiene nada, los desamparados. Entonces él andaba con el Congreso Eucarístico, qué sé yo, tenía muchísimas cosas, y después ellos se reúnen en San Miguel, que hacen el episcopado. Y pasó casi 20 días o más, recibo una carta de él. Arriba dice, querido amigo, perdone que no le contesté antes, como correspondía. Y bueno, y me dice que la amistad es por siempre, que está de acuerdo con lo que yo le manifiesto, que desea que lo antes posible nos veamos lo antes posible. Dice, hace rato que estoy ansiando que nos veamos, y abajo me pone, rece por mí, rece por la paz, por su paz, shalom y un abrazo. Monseñor está bien. Usted dice, te duele tanto la pobreza, la situación de acá, ¿qué piensa que se puede hacer? Bueno, yo acá hice todo lo que pude. Desde que estoy acá, las manos daban lo que el corazón no veía ni los ojos. Siempre fue un hombre de mano abierta para todo, para todas las instituciones sin distinción. Y me vi obligado a sacar una carta abierta en el diario a raíz de la autopromoción que se hacen los políticos. Yo. Entonces yo nunca acostumbro a decir todo lo que he hecho. La gente del pueblo puede dar fe de lo que yo he hecho acá. Muchas veces me propusieron que tome la intendencia, pero yo no soy para la política. Yo tengo una función, primero mi profesión y después la cultura y las instituciones. Entonces, siempre durante 41 años bregué, participé y doné todo lo que pude para todo. Desde material didáctico, útiles, botiquines para los establecimientos educacionales, medicamentos para el hospital. Cada mes iba una partida de medicamentos para el hospital para ayudar. Eso nunca lo dejé de hacer. Lógicamente, ahora yo no puedo hacer lo que hacía antes porque con la jubilación que yo cobro, materialmente me es imposible. Pero procuro dar algo, nunca lo dejo ir con las manos vacías. Esta vez tuve un desencuentro con la cobradora de la Liga Israelita contra la tuberculosis, porque estaba en cama engripado y me llama una señora donde ella paraba. Dice, le digo, dígale que no la puedo atender porque estoy en cama engripado. Pero no tengo ningún inconveniente. Yo le hago una carta directamente a Buenos Aires, le mando un giro con una donación y cumplo con mi contribución. Sí. Pero mi señora a veces me decía, vos todo regalás, toda. ¿Qué tanto regalás y das? Y le digo yo, así fui siempre, le digo yo. Desde compartir un pedazo de pan hasta lo que no hay. Y lo mismo hago con mi familia, por supuesto. Entonces creo que alguna vez cuando pase a mejor vida, dicen la gente, yo digo cuando tome la otra dimensión, la dimensión la Nesamá se vaya hacia arriba, que alguien me tire una piedrita en la tumba, estoy conforme, en agradecimiento. Bueno, le agradecemos toda la información que nos dio por una cuestión de tiempo. Al contrario. Así que bueno, muchas gracias. Yo les agradezco la paciencia que me han escuchado la perorata. Gracias.